Hola, bienvenidos a EcoInnovar. El día de hoy hablaremos sobre la ejecución y controles de prefabricados de hormigón. Para esto hemos invitado al arquitecto Julio Vázquez. Arquitecto, bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Como introducción tenemos, los elementos prefabricados de hormigón son piezas elaboradas de fábrica preparadas para ser instaladas directamente en obra. Durante este proceso de fabricación, el hormigón fresco se vierte en moldes para posteriormente se fragüe, ¿no? Entonces, arquitecto, ¿usted qué nos puede decir? ¿En qué tipo de construcciones se utiliza el hormigón prefabricado? Bueno, ante todo, muchas gracias a EcoInnovar por la invitación. Es un poco subjetivo o bastante amplio la pregunta que me expones, pero te la voy a tratar de resumir. Cuando tú tienes un proyecto arquitectónico, lo debes pensar hacia dónde lo quieres llevar y cómo lo vas a construir. En ese momento tú decides qué tipo de tecnología constructiva vas a utilizar. Cuando tú ya decides qué tecnología vas a utilizar, comienzas a darte cuenta de qué es lo que puedes coger que hay en el mercado, que obviamente va a influir en algunas cosas que la vamos a ir dilucidando a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero como prefabricador que soy, yo te puedo decir todo. Todo lo que tú pienses prefabricar, o lo que tú lo quieras prefabricar, lo puedes hacer. Obviamente lo único que tienes que hacer es tener la decisión y la planificación de hacerlo. Así es, correcto. ¿Qué nos puede decir sobre esta imagen que estamos viendo en pantalla? ¡Ah, qué maravilloso! Las ruinas de Ingapirca nos dan una lección desde muchos años atrás, muchos años. Imagínate, no se ha podido establecer el año de ejecución de ese elemento, de esa obra arquitectónica, de esa obra constructiva, en donde hay elementos prefabricados, en donde se traían piedras de otros lugares para obviamente ir ensamblándolas de tal manera que generen un espacio requerido. En este caso era un espacio para adoración del sol, ¿no? El muro inca que le llamaban, y que obviamente esa piedra la traen de otro lugar completamente lejano. Así es. Y la procesaban en ese lugar y luego se instalaba. Muy interesante, y muchas obras arquitectónicas, maravillas mundiales, las pirámides de Egipto, torres de Babilonia. Imagínense, en el mismo Coliseo Romano se elaboraban piezas de mármol de otros lugares y se las traían y se las llevaban a Roma. O sea, ya empezaba a darse desde cuenta. Desde antes ya venía esto, y podemos ver la durabilidad, ¿no? Correcto. Ok, tenemos aquí este proyecto arquitectónico, creo que es suyo. Sí. Entonces, ¿qué nos puede contar? Yo creo que usted lo diseñó, lo construyó, lo fabricó. Correcto. A ver, este es un proyecto arquitectónico que obviamente me llenó mucho de gusto, porque es un proyecto prefabricado. Lo vamos a ir dilucidando también un poquito más adelante. Es un proyecto prefabricado en donde solo se utilizaron dos elementos prefabricados. El uno que apenas se puede apreciar es el que está acostado, ¿verdad? Eran las paredes y las losas de entrepiso hechas con este elemento que es una doble T. Es un elemento que se utiliza mucho en los Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente aquí en Ecuador existen ya varias empresas que tienen este molde, y que obviamente lo único que tiene que hacer el arquitecto es utilizar este elemento y repetirlo en cantidad de veces en el diseño arquitectónico para poder cumplir con el requerimiento del cliente. Este proyecto fue muy bonito. Es para una empresa que se dedica a la venta de equipos computacionales, equipos de computación, que necesitaban el proyecto ya. Y ahí comenzamos ya a darnos cuenta de las ventajas. ¿No? Como se necesita el edificio ya, el cliente me dijo, bueno, me conocen por Chicho, ¿cuánto tiempo nos demoramos a hacer este proyecto en tradicional? Yo le dije, en tradicional nos demorábamos 10 meses y medio, 11 meses. No, me dice, no me sirve. Bueno, yo tengo un sistema que es la mampostería estructural, ese ya nos demoramos unos 6, 7. No me sirve. Bueno, hermano, tengo prefabricado, pero eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahí comenzamos a hablar de las cosas y las ventajas y desventajas del prefabricado del hormigón. Bueno, creo que lo mejor que puede ser es el medio ambiente. Hay una foto que no está ahí, hay una foto que... La podemos ir pasando las imágenes. Una consulta, arquitecto, antes de que avancemos un poco más en el tema.
¿Hasta cuántos metros? Porque veo que son dimensiones bastante grandes. Entonces, ¿en prefabricado hasta cuánto? ¿Hasta cuánto se puede? Aquí tenemos que sentarnos y ser muy justos con el país, ¿no? Todo dependemos, el prefabricador depende del recurso que existe en el Ecuador, ¿no? Obviamente cuando ya la técnica va creciendo, los problemas se van cambiando de tamaño. En otras partes del mundo donde se hacen prefabricados, tú puedes encontrar este mismo elemento doble T de hasta 12, 14 metros. Como también puedes encontrarlo de simple 3 metros, pero que se acoplan uno encima de otro, ¿verdad? Y empezamos a hablar de la grúa, del equipo que necesitamos para hacer eso. Entonces, otro edificio que yo participé en la ejecución del proyecto para una empresa de prefabricado, una de las empresas de prefabricado que hay en el medio, era el edificio de parqueos de Mall del Sol. Ese edificio prefabricado al 100%. Era impresionante porque cuando nosotros terminamos el edificio prefabricado todavía ni siquiera terminaba la estructura del mall, ¿no? Entonces, obviamente había una planificación y todo esto, pero la limitante siempre fue la grúa que existía ya por el año de 1996, 97. Entonces, esas pequeñas limitantes son las que te dicen hasta qué piso, hasta qué tamaño puede llegar un edificio. Porque, por ejemplo, en la actualidad también existen losas de entrepisos alveolares, que son unas losas ultra ligeras, ¿verdad? Por ahí creo que les pasé una foto. Son losas livianas que de una u otra manera se pueden diseñar de tal manera que las pueda cargar una torre grúa. Entonces las torres grúas tienen una capacidad muy pequeña, pero tú puedes hacer elementos, diseñarlos de tal manera que estén en función de la capacidad de la grúa. Entonces, tú no tienes limitantes. Las limitantes las tienes tú como planificador. Así es. ¿Qué nos puede contar, arquitecto, sobre uno de los temas que me han dicho que les pregunte? Es terremotos. Ya. El evento, no le digo terremoto porque como que el terremoto suena un poco de miedo. El terremoto es un evento no planificado. Así es. El prefabricado a mí me encanta mucho porque el prefabricado, a medida que tú vas haciendo, que tú vas ejecutando el proyecto, lo tienes que ir ya conectando. Entonces, cuando tú tienes un elemento prefabricado, ¿verdad? Tú lo instalas y lo aseguras. Entonces le das ya un uso, ya comienza a funcionar. Entonces, la ventaja, por ejemplo, entre las losas de entrepiso, un poco es que tú las puedes ir conectando, ¿no? Y ellas ya van comenzando a funcionar. Eso es lo bonito del prefabricado. Entonces, en el terremoto, que es un evento no proyectado, no planificado, ¿verdad? Una casa comúnmente, cuando se construye en tradicional, puede venirse abajo, el hormigón no fraguado y todo eso. Entonces, estamos hablando de la fase inicial. El prefabricado te ayuda a un poco mantener y soportar ese tipo. O sea, a mí me cogieron algunos temblores fuertes construyendo elementos prefabricados. Entonces, en ese sentido, pero ¿se puede decir que se puede diseñar algún elemento prefabricado que sea sismo resistente? O sea, todos los elementos prefabricados son sismo resistentes. Todos los elementos tienen que construirse de una manera sismo resistente. Y se tienen que ir construyendo en conjunto. Hay elementos prefabricados que obviamente necesitan de otros para conectarse, para ya funcionar, para convertirse en un pórtico, para generar las respectivas restricciones ante un terremoto, un evento no suscitado. Entonces, obviamente, el prefabricado está pensado y diseñado en eso. Entonces, imagínense, cuando un elemento prefabricado sale de una planta, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Cualquier elemento que esto sea, ya sale al 100% de su capacidad de diseño. Entonces, cuando tú ya lo levantas y lo colocas en un edificio, él ya comienza a trabajar, o sea, él ya está listo para trabajar. Entonces, obviamente, cuando ya tienes todo el edificio, tiene un comportamiento, digamos, un poco mejor. ¿Por qué? Porque son controlados de una manera industrial. Son elementos que han pasado muchas pruebas, ¿no? Que no desmerezco la construcción tradicional. Yo también construyo tradicional. Los procesos de calidad son más estrictos. Correcto. ¿Por qué? Porque existen preesfuerzos, pretensado, posttensado, que de una u otra manera te ayudan a cumplir con las prestaciones que tiene que tener este elemento para un terremoto. Pasemos a la siguiente imagen.
Ya la vi yo, ya la vi. Ya la vi. Es difícil un poco ir con el prefabricado por el mundo, ¿no? Cuando aquí yo trato de tocar un tema ético, ¿no? La ética es algo que debemos tenerla en todos los procesos constructivos y en construcción aún más. Porque, por ejemplo, hay vigas de puentes que se diseñan como elementos prefabricados que se hacen encima de los puentes. Entonces, ¿ya para qué es un elemento prefabricado? Claro. Pero, sin embargo, en el proceso de contratación público-privado, está considerado un elemento prefabricado. Entonces, ahí comienzan a aparecer los problemas medioambientales porque ese puente que fue diseñado como prefabricado, ¿verdad? Ese puente que fue diseñado como prefabricado, al ponerle un encofrado, ya no sirve. Ya no sirve. Y no es un elemento prefabricado, es un elemento fundido en sitio. Y por consiguiente empieza a generar problemas sociales dentro del entorno en donde está el proyecto y la gente comienza a pensar, Dios mío santo, pues qué cosa más horrible, o sea, tengo que cambiarme, tengo que generar otra ruta, comienza a haber más consumo de CO2, más emisiones de CO2, cuando el elemento fue. Entonces ya estamos hablando un poco de ética. Y obviamente, si tú te das cuenta, esas cañas que se ven, yo no estoy en contra de la construcción en caña, a mí me gusta mucho la construcción en caña, pero no para un sistema de encofrado, de un entrepiso, de una casa. No te voy a decir dónde es la casa, pero sí te puedo decir la cantidad de cañas que se utilizaron para demoler, para apuntalar esa losa. Y obviamente eso no está correcto en la actualidad. Ya estamos en el siglo XXI, en donde construyen edificios en horas, en días, y obviamente y nos encontramos con eso. Entonces ahí comenzamos a decir, ¿el prefabricado está mal o el prefabricado está bien? Aquí entra una de las ventajas, ¿no? Correcto. El medio ambiente. Correcto. Una de las ventajas, medio ambiente, y también habíamos hablado por la rapidez. Correcto. ¿Okay? Correcto. Entonces vamos viendo un poco las ventajas. Arquitecto, una consulta. Sí, es verdad, pero también estoy segura que estos procesos se pueden mezclar, ¿no? Correcto. Puede haber algo prefabricado, pero igual siempre la mano de obra de alguna cosa va a estar ahí. Correcto. O sea, lo que no estamos de acuerdo es que el sistema, más que todo lo que es la estructura, paredes, bueno, ya es algo que tenemos que irnos innovando, que no se ve, como dice nuestro programa, innovare. No se ve a menudo acá en nuestro país. De pronto en las ciudades más grandes se empieza a ver un poco, pero sin embargo tú le dices a ciertos clientes, bueno, lo vamos a hacer prefabricado, y lo primero te dice, bueno, es que esto me va a costar más. Correcto. Y no saben realmente que el costo, otra de las ventajas que tenemos es que es menos, ¿no? Correcto. El costo-beneficio que se va a obtener con relación a una estructura prefabricada es en el tiempo de ejecución, en la decisión que tenga el cliente de recuperar la inversión. Imagínense esa imagen que estamos viendo, ¿no? Están poniendo cañas, están poniendo madera, la apuntalan, hacen un armado, todo tiene un tiempo. Todo se va extendiendo, todo se va agrandando. Obviamente la mano de obra está mucho más propensa a un accidente, está mucho más propensa a una falla, y obviamente generamos la particularidad que le da un buen uso al prefabricado, que es la rapidez en el tiempo. Si tú quieres recuperar la inversión a corto plazo, el prefabricado es ideal. Sí. Pero si tú obviamente tienes todo el tiempo del mundo, puede ser. Si la calidad del proyecto es prioritario, el prefabricado le dice, apártense, perdónense que llegué yo porque yo voy a poner la calidad. No porque esté hablando bien o mal de las empresas que fabriquen prefabricados en el Ecuador, sino que porque para poder llevar el elemento debe haber cumplido con un control de calidad, porque en el simple hecho que se levante, se parte, se daña. Y esa es la gran ventaja del prefabricado. Así es. El tiempo de ejecución, la calidad, precisión, ¿no? Precisión. Porque más que todo eso es importante, que de pronto uno diseña un hermoso plano, pero a medida que se va construyendo no vemos esa precisión que está proyectado en el dibujo, ¿no? Ya. En cambio, al momento de nosotros utilizar prefabricado, bueno, es así, ¿no? Así va a quedar exactamente. Lo que tú dices es muy cierto, Denise. O sea, la verdad es que cuando uno tiene un elemento prefabricado, ¿verdad?, tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario. Ojo, eso no quiere decir que en una construcción no se haga. Eso es lo que quiere decir que se debe hacer.
Tú debes trabajar con el ingeniero eléctrico, con el ingeniero sanitario, con el ingeniero estructurista, para poder ir armando este rompecabezas para adultos, ¿no? Y obviamente que cumple, que trabaje todo en conjunto. Arquitecto, esto ahora se me acaba de ocurrir una gran pregunta. La podemos ver después del corte. Correcto. No se vayan, nos esperamos porque es algo que les va a interesar. Chéverísimo. Aquí estamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué tal, queridos amigos? Los invito todos los jueves a las 8 de la noche a mi programa Tico Tico y sus amigos, con invitados especiales. Música, entrevistas, baile, variedades. Solo aquí por su canal TV Digital. ¡Los espero! Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Chisme. Regresaron. Ay, Volvieron a terminar. nadie lo sabrá. Ah, ya, perdón. Oye, pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la farándula. ¡Vámonos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mi VIP, de lunes a viernes a las 7 p.m.! Porque el chisme, Emilio, no nos gusta. Pero sí que nos entretiene. Con Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos! Por TV Digital. Oh, yeah. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, arquitecto, como sabemos aquí, este programa es muy versátil. Aquí ven muchas personas. Entonces, uno de las personas me estaba haciendo una pregunta y quería que le hiciera a usted. ¿Okay? Me dice, ¿qué pasa cuando yo voy a diseñar una vivienda, ¿no? Pero yo tengo estos elementos que son el foco que quiero colocar aquí, entonces necesito un toma corriente acá, el cableado. Este tipo de estos elementos me van a mí influir en mi diseño. Ya, a ver, sí tiene ciertas restricciones porque obviamente todo viene de un elemento prefabricado, preestablecido. Entonces debemos un poquito definir si vamos a utilizar un elemento estándar o vamos a utilizar un elemento que vamos a repetirlo N cantidad de veces y como elemento estándar, que eso es otra particularidad del prefabricado. En viviendas, por lo general, y en todos los proyectos prefabricados, esto se planifica previamente. Se trabaja con el ingeniero eléctrico, sanitario, estructural, de seguridad física, de aires acondicionados. Todos nos sentamos en una gran mesa y comenzamos a decidir, aquí necesito una tubería, aquí necesitamos esto de aquí, acá necesito una conexión. Entonces todo eso se puede planificar. Se puede dejar preestablecido en un plano que luego se lo lleva a una planta y se lo fabrica con la cajita del tubo eléctrico, el tubo, para que después venga el cable y obviamente se genere toda la conexión eléctrica, ¿no? Muchas veces estos sistemas en grandes países ya lo ven como el diseño industrial. Hacen toda la estructura y ya todo lo que es redes, instalaciones son un poco más vistas y obviamente se las incluye
en el diseño, correcto, y de esa manera como que se simplifica todo un poco más, pero no deja de ser interesante porque pasantes que deben ir al exterior, cajas de eléctricas, todo también se puede planificar que quede dentro del prefabricado. Entonces, 2 puntos importantes. Se puede hacer, lo respondemos, puede ser, Sí. pero con una planificación previa. ¿Qué pasa? Que hay muchos profesionales que hacen el diseño, pero se olvidan lo que viene Después. detrás del... Entonces, lo podemos hacer planificando. Importante es, y que también ahora se usa mucho esto que decía, estos elementos vistos. Correcto. ¿Qué pasa? Que también en lo que es medio ambiente, lo que es tiempo, nos ahorra, porque ¿qué pasa? Ya no tenemos que estar picando para ver el cablecito que cruza, y eso causa molestias, y aparte de las molestias que causa el tiempo, ¿no? Y se va dañando. Correcto. Entonces eso es algo muy importante y que lo podemos definir. No sé si en consola nos ayudan con otra de las imágenes. Denise, hay algo súper interesante que quiero un poco aclarar. La prefabricación, yo creo que me estaban Leyendo esperando, la mente. me leyó la mente nuestro amigo detrás de cámara. Mira, el elemento básico prefabricado que más usa el arquitecto es el bloque. Ese es el elemento estructural, porque es estructural. No puede dejarse de pensar que el bloque, por ser un simple bloque, no sirve. Y puedo comprarlo de cualquier calidad. Bueno, aquí vemos 2 extremos completamente, ¿no? El bloque estructural que tú ves a mano izquierda es un bloque de muy buena calidad, un bloque industrial, no quise decir estructural, perdón, un bloque industrial, que tiene una calidad muy alta versus el bloque que yo le denomino de procedencia desconocido, porque no sabemos de dónde viene, con qué calidad se hizo y que se consigue en los barrios populares. Y en muchos lugares de Guayaquil, de San Borondón, de Daule, de Salitre y de todo el país. Entonces, este bloque, la foto no se puede apreciar muy bien, pero tiene el bloque que ustedes ven a mano derecha de mía, pero bueno, a mano de la pantalla, ¿verdad? Está correcto. Es un bloque que se utilizó en una vivienda de interés social que fue afectada por el terremoto del 2016. Y si ustedes alcanzan a apreciar, hay una X en donde ya el bloque falló estructuralmente, ese bloque se tiene que reponer. Y esta era una vivienda de una persona discapacitada, que era lo que más miedo me daba, y que obviamente ya ese bloque había fallado, estructuralmente ya no servía. Y como eso, muchas edificaciones en la provincia de Manabí fallaron por la calidad de la mampostería, que era muy mala, era extremadamente mala, porque tenemos en todo el país el concepto de que el bloque compra cualquiera. ¿Por qué? Porque total lo vamos a enlucir, lo vamos a maquillar y después le pongo la pinturita, el empaste y quedamos perfectamente. No, te genera una serie de problemas que en otro programa lo podríamos analizar con mucho gusto. Y la otra cara de la moneda, como podemos ver, el bloque es un bloque en donde el planificador dijo, vamos a hacer el cerramiento de la urbanización, y como voy a hacer el cerramiento de la urbanización, invirtamos en buen bloque porque no quiero pintar ni enlucir. Y yo digo, Dios mío santa. Visualmente es atractivo. Correcto, visualmente es lo mejor, ¿no? Porque él está hecho industrialmente, cumple con una norma INEM vigente, la 3066, el bloque de la derecha no cumple con ninguna norma, no sabemos de dónde viene, no sabemos la calidad que tiene, y obviamente ese bloque va a generar un peligro en un evento no suscitado como puede ser un terremoto, ¿no? Y en la izquierda obviamente el bloque perfectamente bueno, limpio, muy estructural, muy firme, imagínatelo para un cerramiento. ¿Por qué? Porque el cliente dice, no quiero enlucir, no quiero pintar, perdón, no quiero darle mayor acabado que una simple pintura, pero un poquito estamos fuera de foco, porque a mano derecha tenemos una vivienda donde van a estar personas habitando, ¿verdad? Y a mano izquierda es un simple cerramiento. Entonces, el bloque es el primer elemento que usa el arquitecto, el ingeniero, para construir una edificación. Y lo peor que hacemos es compramos un bloque de muy mala calidad, que no tiene garantías, que no cumple con normas y que son una serie de problemas que te va a generar, que lo vamos a ver, te prometo, en un futuro. En un futuro. Bueno, volvemos a atacar el tema de lo que es la parte económica también, ¿no? Sí. O sea, sí. igual, sea como sea, nos volvemos a
ahorrar esos centavitos, porque bueno, que a la final y a la larga no terminan siendo tantos centavitos, porque de pronto, bueno, como usted dice, no tengo este mes para enlucir mi cerramiento, pero yo sé que atractivamente es visible, o sea, no me causa molestia verlo porque se ve bien. Correcto, entonces un poco ahí comenzamos a ver la siguiente diapositiva, que son los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ecuador firmó en el año 2016 estar de acuerdo con estos objetivos, ¿verdad? Fue un evento, Hábitat 3 fue un evento majestuoso que hubo en el Ecuador, estuve presente en ese evento, y obviamente a nosotros nos toca ya un poco utilizar esos objetivos dentro de nuestra actividad profesional. Regresamos a la palabra ética, ¿no? Entonces, el prefabricado te ayuda muchísimo, no para irnos un poco del tema. ¿Por qué? Porque no creo que tengan una foto que usé, que les pasé. No. Vamos pasando a la siguiente imagen. No, ahí está. Perfecto. Aquí podemos ver los objetivos que estamos utilizando en estas construcciones, ¿no? Ok, es súper importante, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay una foto que es del año de 1968-65, cuando se hizo el puente de la Julián Coronel, en donde vemos que existe un trabajo, ¿verdad?, que se hizo en el 2016. Y la foto que ustedes ven arriba, ¿no?, en donde hablamos de innovación, que el prefabricado es innovación, es industrial, genera infraestructura, ¿verdad? Se hizo en el 2012 ese paso peatonal que era prefabricado con cañitas, con madera. Entonces, imagínense cuánto desperdicio genera ese tipo de obras, y ese desperdicio obviamente termina en un desecho que va a necesitar un gobierno central, un gobierno seccional en ver cómo lo maneja, y después se vuelve un problema, y obviamente todo esto pesa a la hora de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy interesante que con el prefabricado todo eso se simplifica a una planta industrial en donde ellos tienen que cumplir con reglamentos, ISO, planificación, reutilización de los encofrados. ¿Te acuerdas que yo te decía en el edificio que hice hace algún tiempo? Ese edificio utilizó solo dos elementos. Entonces, imagínate, el prefabricador estaba feliz conmigo porque decía, tú hiciste todo el edificio con esto. No, yo lo que usé fue el edificio, vi las tipologías y le presenté al cliente, el cliente lo aceptó. Y la de la mano izquierda, discúlpame Denise, pero esa obra que está ahí fue una obra, fue un paso peatonal que tu servidor trabajó en el equipo que hizo ese paso peatonal. Era un paso peatonal al 100% prefabricado, ¿no? Estaba a las afueras de la Marta de Roldós, como tú puedes ver, está en una de mis redes sociales. Le hice un escándalo a más no poder, porque era un proyecto que fue prefabricado al 100%. Claro. Entonces, la entidad de control lo único que tenía que decir, ¿alguien sabe qué podemos hacer con esto? ¿No? Y era solo de desconectarlo. Y tú podías desarmar el paso peatonal y llevártelo a otro lugar. Entonces, eso es economía circular, eso es volver a reciclar, eso es reutilizar. O sea, el tiempo de vida de un elemento prefabricado es el mismo tiempo de vida de un elemento en hormigón, de 100 años para arriba. Arquitecto, yo quisiera, después del corte, tenemos otro corte, que en cada imagen que vamos viendo me vaya diciendo, bueno, en este de aquí vemos este objetivo de hábitat, correcto, en este acá vemos este objetivo. Quisiera ver cuántos objetivos nosotros podemos utilizar durante nuestro proceso de prefabricación de hormigón, ¿ok? Perfecto. Listo, nos esperamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario.
MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. La salud es el principal pilar de nuestra vida y pensando en su bienestar les traemos un programa diferente, En Diálogo. Es el espacio dirigido a ustedes de manera profesional con temas de salud variados y relevantes. Tendremos como invitados a reconocidos profesionales en el área de la salud, pediatras, neumólogos, infectólogos, nutricionistas, entre otros. Un programa con información actualizada y consejos médicos que aportarán de manera eficaz la mejor comprensión de las enfermedades y sus alternativas de tratamiento. Soy la doctora Fanny Soto y los espero a todos ustedes los miércoles a las 11 de la mañana aquí por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, hemos vuelto. Entonces, arquitecto, nómbrenos esos objetivos que estamos utilizando aquí al momento de utilizar elementos prefabricados. Siempre es importante, ¿verdad?, darse cuenta de que los objetivos hay que ver en qué momento cumplen y en qué no momento cumplen. Y no, los objetivos de desarrollo sostenible están pidiendo innovación. Innovación, ciudades, industrialización, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, la calidad de los materiales debe estar acorde con el entorno. Entonces, en la foto que estamos viendo, yo no puedo permitirme dejar pasar estructuras metálicas que se hacen en la península de Santa Elena, grandes edificios con estructura metálica, ¿verdad? Que no quiere decir que esté mal o que esté bien, pero que se tiene que tener los cuidados del caso para que ese edificio cumpla su tiempo de vida útil. Por ejemplo, ahí el mejor ejemplo es el paso peatonal que había afuera del Estadio Barcelona, que se vino abajo en el año 2005, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la estructura de acero completamente corroída y destruida, ¿verdad? Pero también, miren, la estructura de hormigón completamente dañada. ¿Por qué? Porque no se cumplió con los procesos de calidad para llegar a esa obra. O sea, es muy claro, ¿no?, que debemos tener los cuidados respectivos para poder generar ciudades y comunidades sostenibles. Es uno de los objetivos, el objetivo 11. Y en el objetivo 9, por ejemplo, la industrialización, la innovación, que es el objetivo de este programa, es fundamental y que debemos ir avanzando para poder cambiar un poco el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. El desperdicio que y ver el entorno, o sea, yo viendo eso también es el entorno, ¿no? De pronto, si sé que no va a haber bueno, no voy a tener los procesos de mantenimiento adecuados, bueno, yo tengo que planificar y ver, bueno, yo sé que aquí no me va a funcionar esta estructura, entonces de pronto, como usted dice, voy a manejar únicamente hormigón, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en el objetivo 12, producción y consumo responsable, ¿verdad? Es importante. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tenemos una estructura que fue pensada como prefabricado, ¿no? Y el constructor le hizo un apuntalamiento, le hizo un encofrado y fundió las vigas en sitio. Entonces, el vehículo
que podía pasar por debajo mientras se estaba ejecutando los procesos con un prefabricado, detienes la calle una noche y a la mañana siguiente ya tienes las vigas puestas, ¿verdad? El vehículo podía seguir circulando. Entonces tú ya no generas un impacto, una huella, un impacto en el medio ambiente y en el entorno, porque los carros tienen que desviarse, hay tráficos, hay molestias, hay más consumo de CO2, hay más ruido. Entonces estamos afectando, ¿verdad?, a las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? La reducción de emisiones es muy importante. Muy importante. ¿No? Arquitecto, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, yo voy a nombrar algunas de las ventajas que hemos tenido antes de despedirnos, y quisiera que, mientras yo las nombro, ¿no?, usted me diga una desventaja del prefabricado. ¿Okay? Entonces, hemos visto que una de las ventajas es del medio ambiente, ¿no?, porque reduce el gasto de energía, agua y materiales al momento de la construcción, ¿no? Menor riesgo en caso de terremoto, porque son elaborados mediante ciertos procesos de calidad que a mí me invitan a utilizar estos elementos con seguridad, ¿no? Otra de las ventajas es económicas. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo y cantidad de materiales, ¿ok? Entonces, esto es una de las ventajas que nosotros podemos nombrar. Precisión y exactitud. Lo que decíamos, bueno, como ya tenemos este edificio, yo sé que me va a quedar tal cual lo he yo diseñado, ¿ok? ¿Qué podemos, otro elemento que podemos decir es el gasto energético, ¿no? Ya no voy a tener aparte de los materiales, tantos equipos de construcción que me están generando un montón de gasto energético. Podemos decir también que estos elementos son aislantes también. Entonces yo sí quisiera, veo que tiene muchas ventajas, pero tiene que tener, yo siempre digo, siempre tiene que haber una desventaja. Correcto. O podemos decir que este no tiene ninguna. Correcto. A ver, yo creo que en la parte medioambiental, el principal problema que tiene el prefabricado es la huella de carbono que puede generar ciertos materiales que no están en nuestro medio. Okay. De ahí, en lo que se refiere a gasto energético, sí puede tener un poco más de gasto energético a corto plazo en el proceso de fabricación, porque como es un proceso industrializado necesita ciertas condiciones, pero a corto plazo. Pero a mediano y largo plazo se queda de llano. La producción de residuos, ahí sí yo le veo un poco. El único problema que podríamos tener es cuando, que también es otra desventaja, es cuando hay una mala planificación entre las ingenierías que trabajan en el proyecto, ¿no? Tanto el arquitecto, el ingeniero eléctrico, hay alguna divergencia, algún problema que no fue revisado en su momento, y obviamente ahí te va a generar un residuo. Pero ¿no? es mínimo. Correcto, es mínimo. Pero te genera un residuo y que eso te afecta a la hora de... Y obviamente la falta de coordinación entre ese equipo multidisciplinario es muy importante y una gran desventaja, porque los 5, los 6 o los 7 que estamos trabajando en ese proyecto debemos estar todos de acuerdo. Así es, porque lo que decíamos hace tiempo atrás es, bueno, si no hay la planificación, de pronto yo sé que aquí va a haber una tubería, bueno, ya este bloque, este elemento no me va a funcionar, entonces vuelta tengo que construirlo, ¿no? Correcto. Y de otra manera, y que me calce. Entonces, en ese sentido, pero mientras haya una buena planificación, mientras estemos todos de acuerdo, sentados en la mesa, el arquitecto, el ingeniero, el maestro de obra, todos, entonces es de muchísima, nos va a servir al 100%. Se puede decir que las desventajas del prefabricado es mínimo. Sí. Arquitecto, yo creo que nos hemos quedado sin tiempo. Ya los chicos de consola están que me dicen, Denise, ya, corte. Entonces, nos hemos quedado corto de tiempo. Nosotros los esperamos para otro programa, porque yo creo que este tema tiene una continuidad. Me encantaría. Estamos muy agradecidos de que haya venido. Nosotros le vamos a dejar aquí abajo en la claqueta y el link su contacto, por si alguien desea saber más de este tema o de pronto alguna construcción con estos elementos. Estamos muy encantados, arquitecto. Chévere. Muchas gracias, Denise, muchas gracias al programa de Ecoinnovare, y ojalá que esta iniciativa siga creciendo, porque la sociedad los necesita.
Así es. Bueno chicos, nos vemos en un próximo programa de EcoInnovare todos los jueves a las 11 de la mañana por el canal TV Digital.